Bueno, muy bien. Acá tenemos el práctico número 2 de Ciencias Naturales, donde hablamos de los cambios en las plantas y en los animales que se producen durante el año. Y vamos a ver que tenemos plantas anuales que viven solamente un año y que luego hay que volver a sembrarlas. Acá nos muestran la alegría del hogar y el girasol. Plantas perennes que viven varios años, como el fresno y el jacarandá. Y acá dice que viven 2 o más años y que algunas de sus hojas son caducas porque se pierden durante el otoño, pero vuelven a crecer en primavera. Y acá tenemos el laurentino, y el naranjo, que son otras plantas pero con hojas persistentes, ya que nunca se pierden completamente su follaje. El follaje es el conjunto de hojas. Y una vez que terminamos de leer, vamos a tener que responder estas preguntas. Te pide que salgas a la cuadra de tu casa, en donde vivís, y te fijes los árboles. Si todos presentan el mismo aspecto, en qué se diferencian unos de otros. Y si decimos que todas las plantas pierden sus hojas en otoño, ¿es eso correcto? ¿Y por qué? Después, en la parte de atrás dice que dibujes los árboles de tu cuadra según se ven ahora. Los dibujas en la carpeta. Después tenemos acá que las plantas cambian y te pide que leas con atención la información. Acá yo te la muestro en el libro a color. Dice que las plantas están siempre en actividad. Durante el año, tanto de día como de noche, se producen cambios en algunos de los cuales se pueden observar a simple vista y otros no. Habla del jacarandá que florece 2 veces por año, en primavera y en otoño. El follaje, el conjunto de hojas de la rayán, se mantiene todo el año igual. Y acá tenemos la caléndula que se cultiva anualmente. Dice, plantas anuales tienen una vida muy corta, crecen rápidamente, pero viven poco tiempo. Casi siempre dan frutos en verano y así dispersan sus semillas antes del invierno. Acá tenemos que muchos cereales y verduras y hortalizas son pastas comestibles de plantas anuales. Y tenemos la zanahoria, las arvejas y las lentejas. Supongo que alguna de las 3 te gustará y si no, no sé. Y acá dice que las plantas que producen muchas semillas tienen la posibilidad de vivir en ambientes desfavorables, es decir, en lugares donde hace mucho frío o donde hay inundaciones. ¿Sí? Estas son las plantas anuales que viven solamente un año. Y aquí tenemos las plantas perennes, que son las que viven varias temporadas. Florecen, dan frutos y producen semillas, más de una vez en su vida, como el pino, el romero y la malva son algunos ejemplos. Algunas plantas tienen follaje persistente. Follaje era el conjunto de hojas. Persistente. Hojas durante todo el año. Otras tienen follaje caduco. Pierden las hojas en otoño. Los cambios diarios. Las plantas son seres vivos y responden a la luz y a las variaciones de temperatura. Por esto las flores se abren o cierran o las hojas cambian de posición. Tenemos la planta del girasol, que posee una flor muy vistosa. Su tallo es largo y con pocas hojas. De día gira siguiendo el recorrido del sol. De noche se inclina hasta el amanecer. La mimosa tiene flores pequeñas que cierra o abre cuando se expone al calor, si la tocan o se agita. Es decir, al calor, si la tocan o si se la agita. Hay muchas especies de mimosas que también doblan sus hojas cuando llega el atardecer. La dama de noche tiene flores blancas. En los días cálidos las flores se cierran, pero de noche se abren y perfuman el ambiente con su fragancia. Muy bien, una vez que terminamos de leer estas 2 páginas, es decir, esta y la que sigue, vamos a tener que responder en la carpeta cuáles son las plantas perennes,
¿Qué significa follaje? ¿A qué nos referimos con follaje caduco? ¿Cuál es la diferencia entre una planta anual y una planta perenne? ¿Y cuáles son las partes de las plantas? Dibuja una y señala sus partes. Después acá tenemos un cuadro para completar. Tenemos las partes de las plantas y vos tenés que investigar qué función cumple cada una. La raíz, ¿qué función cumple? ¿Para qué le sirve a la planta la raíz? El tallo, las hojas, las flores y los frutos. Luego vamos a ver qué pasa cuando llega el invierno con los animales. Te pide que leas acá la información. Y dice, llegó el invierno. Y dice así, al llegar la estación fría, en muchos lugares falta comida. Para soportar el largo invierno y sobrevivir al frío, los animales estivan, migran o hibernan. Cuando hiberna, el animal duerme, la respiración es muy lenta y la temperatura del cuerpo baja. Este estado se llama hibernación. Así guarda energía hasta la primavera y cuando despierta encuentra semillas, frutos y pequeños animalitos que son su alimento. Acá vemos a los sapos. En algunos sitios durante el verano falta el agua y la comida. Muchos animales se ocultan bajo la tierra en madrigueras frescas y húmedas. Este estado se llama estivación. Durante el invierno, el lirón hiberna en sitios seguros y cálidos hasta que llega la primavera. Se queda dormido. En invierno muchos animales abandonan su hábitat y recorren distancias muy largas para buscar mejor clima, comida y sitios seguros para tener sus crías. Estos viajes se llaman migraciones. La mariposa monarca realiza una larga migración. Tenemos el viaje del chorlito dorado. Las aves son las que recorren mayores distancias. Los chorlitos dorados migran desde América del Norte hacia La Pampa, Argentina. Sí, ahí se ve el recorrido. Para veranear. Y a comienzos del otoño regresan a criar sus pichones. Entre idas y vueltas recorren alrededor de 25.000 kilómetros. Mediante la migración, muchas especies de animales evitan los ambientes desfavorables. Tenemos los mamíferos como las cebras, los búfalos o elefantes que huyen del calor en busca de agua para beber. ¿Sí? Bueno, una vez que terminamos de leer esos dos textos, que son estos que están acá, vamos a responder en la carpeta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre hibernar y migrar? ¿Qué es estivación? ¿Por qué hibernan o migran algunos animales? Y aquí hay más animales que hibernan o migran para que completes poniendo los nombres. Completás la hilera según lo señale la flecha. ¿Sí? Tenés dos, tenés este y tenés este otro. Bueno, para cerrar, lo que te tiene que quedar en claro es que cuando hablamos de plantas anuales, nos referimos a las que viven un año nada más. Cuando hablamos de plantas perennes, nos referimos a las que viven varios años. Cuando hablamos de follaje, hacemos referencia al conjunto de hojas. Si decimos que son hojas caducas, es porque se caen. Si decimos que son hojas persistentes, es porque no se caen en todo el año. En los animales, si hablamos de estivar, eso quiere decir que van a ir a la cueva bajo tierra. Si hablamos de hibernar, quiere decir que van a dormir todo el invierno. Y si hablamos de migrar, quiere decir que van a viajar a otro lugar. Espero que te haya quedado claro. Nos vemos. Chao.